Hola, en este video hablaré del capítulo 4, titulado Medios de transmisión del libro de comunicaciones de redes de computadoras de Stylings William. En los sistemas de transmisión de datos, el medio de transmisión es la ruta física entre el transmisor y el receptor. Los medios de transmisión se clasifican en guiados y no guiados. En ambos casos, la comunicación se realiza con ondas electromagnéticas. En los medios guiados, las ondas se limitan a un medio sólido, como un par trenzado de cobre o un cable coaxial, o también puede ser la fibra óptica. La atmósfera o el espacio ultraterrestre son ejemplos de medios no guiados, que proporcionan un medio para transmitir señales, pero sin limitarlas. A esto se le conoce como una transmisión inalámbrica. En el diseño de sistemas de transmisión, es deseable que tanto la distancia como la velocidad de transmisión sean lo más grandes posibles. Hay una serie de factores relacionados con el medio de transmisión y con la señal que determinan tanto la distancia como la velocidad de transmisión. Una puede ser el ancho de banda. Si todos los otros factores se mantienen constantes, al aumentar el ancho de banda de la velocidad de transmisión, se puede incrementar. Dificultades de transmisión. Las dificultades, como por ejemplo la atenuación, limitan la distancia. En medios guiados, el par trenzado sufre de mayores adversidades que el cable coaxial, que a su vez es más vulnerable que la fibra óptica. Interferencias. Las interferencias resultantes de la presencia de señales en bandas de frecuencias próximas pueden distorsionar o destruir completamente la señal. Las interferencias son espacialmente relevantes en los medios no guiados, pero a la vez son un problema a considerar en los medios guiados. Por ejemplo, utilizan múltiples cables de pares trenzados, se embuten dentro de una misma cubierta, provocando que posibles interferencias. No obstante, este problema se puede reducir utilizando un apantallamiento adecuado. Número de receptores. Un medio guiado se puede usar tanto como un enlace punto a punto como para un enlace compartido mediante el uso de múltiples conectores. En este último caso, cada uno de los conectores utilizados puede atenuar y distorsionar la señal, por lo que la distancia y o la velocidad de transferencia puede ser menor. Una vez explicado esto, hablaremos de los medios de transmisión guiados. En los medios de transmisión guiados, la capacidad de transmisión en términos de velocidad de transmisión o ancho de banda depende drásticamente de la distancia y del si el medio se usa para un enlace punto a punto o para el contrario un enlace multipunto. Como por ejemplo en las redes de área local o LAN. En la tabla 4.1 se indican las prestaciones típicas de los medios guiados más comunes para las aplicaciones punto a punto de larga distancia. Esta contiene el par trenzado con carga, pares trenzados o múltiples cables, cable coaxial y la fibra óptica. Contiene los rangos de frecuencias, las atenuaciones típicas, el retardo típico y la separación entre repartidores y los valores para cada una. Los tres medios guiados más utilizados para la transmisión de datos son el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. A continuación, examinaremos cada uno de ellos. Empezaremos con el par trenzado. El par trenzado es el medio guiado más económico y a la vez el más usado. En la descripción física, el par trenzado consiste en dos cables de cobre embutidos en un aislante, entrecruzados en una forma de espiral. Cada par de cables constituye solo un enlace de comunicación. Normalmente se utilizan haces en los que se encapsulan varios pares mediante una envoltura protectora. Hablaremos de las aplicaciones. Por supuesto, es el medio más usado en las redes de telefonía. Igualmente, su uso es básico en el tendido de redes de comunicación dentro de los edificios. Igualmente, dentro de los edificios de oficinas, cada teléfono se conecta a la central privada PBX, Private Branch Exchange, mediante un par trenzado. Estas instalaciones basadas en pares trenzados se diseñaron para transportar tráfico de voz mediante señalización analógica. No obstante, con el uso de los módems, esta infraestructura puede utilizarse
para transportar tráfico digital a velocidades de transmisión reducidas. El par trenzado se utiliza también en redes de área local, dentro de edificios para la conexión de computadoras personales. La velocidad típica está configurada en torno a los 10 megabytes. Hablaremos de las características de transmisión del par trenzado. Los cables de pares se pueden usar para transmitir tanto señales analógicas como señales digitales. Para señales análogas se necesitan amplificadores cada 5 o 6 kilómetros preferentemente. Para la transmisión digital, usando tanto señales analógicas como digitales, se requieren repetidores cada 2 o 3 kilómetros. Para la señalización analógica punto a punto, un par trenzado puede ofrecer hasta 1 MHz de ancho de banda, lo que permite transportar un buen número de canales de voz. En el caso de la señalización digital punto a punto de larga distancia, se pueden conseguir del orden de unos pocos megabytes. Para ciertas distancias cortas, actualmente ya hay disponibles ciertos productos comerciales que alcanzan hasta los 100 megabytes por segundo e incluso 1 gigabyte por segundo. Toca el turno de hablar del cable coaxial. La descripción física. El cable coaxial, al igual que el par trenzado, tiene dos conductores, pero este está construido de una forma diferente para que pueda operar sobre un rango mayor de frecuencias. Consiste en un conductor cilíndrico externo que rodea a un cable conductor. El conductor inferior se mantiene a lo largo del eje axial mediante una serie de anillos aislantes habitualmente espaciados o bien mediante un material sólido dieléctrico. El conductor exterior se cubre con una cubierta o funda protectora. El cable coaxial tiene un diámetro aproximado de entre 1 y 2.5 centímetros, debido al tipo de apantallamiento realizado, es decir, a la disposición concéntrica de dos conductores. El cable coaxial es mucho menos susceptible a interferencias y diafonías que el par trenzado. Comparado con este, el cable coaxial se puede usar para cubrir mayores distancias, así como para conectar un número de mayores de estaciones en una línea compartida. Perfecto. Ahora hablaremos de las aplicaciones del cable coaxial. El cable coaxial es quizás el medio de transmisión más versátil, por lo que cada vez más se utiliza en una gran variedad de aplicaciones. Las más importantes son la distribución de televisión, la televisión a larga distancia, conexión con periféricos a corta distancia y las redes de área local. La televisión por cable en el futuro muy cercano llegará probablemente a casi todos los hogares y oficinas como el sistema telefónico actual. El sistema de TV por cable puede transportar docenas e incluso cientos de canales de decenas de kilómetros. El cable coaxial también se usa con frecuencia para conexiones entre periféricos a cortas distancias. Con señalización digital, el coaxial se puede usar como medio de transmisión en canales de entrada y salida de alta velocidad en computadoras. Hablaremos de las características de transmisión del cable coaxial. El cable coaxial se usa para transmitir tanto señales análogas como digitales. El cable coaxial tiene una respuesta de frecuencias mejor al que tiene el par trenzado, permitiendo, por tanto, mayores frecuencias y velocidades de transmisión. Como ya se ha dicho, por construcción el cable coaxial es mucho menos susceptible que el par trenzado, tanto a interferencias como a la diafonía. Sus principales limitaciones son la atenuación, el ruido térmico y el ruido de intermodulación. Este último aparece solo cuando se usan simultáneamente sobre el mismo cable varios canales FDM o bandas de frecuencias. Para la transmisión de señales análogas a larga distancia se necesitan amplificadores separados entre sí a distancias del orden de pocos kilómetros, estando más alejados cuanto mayor es la frecuencia de trabajo. El espectro de señalización análoga se extiende hasta aproximadamente 500 MHz. Para señalización digital, en cambio, se necesita un repetidor aproximadamente cada kilómetro e incluso menos, cuando mayor sea la velocidad de transmisión. Toca el turno de hablar de la fibra óptica. En la descripción física, un cable de fibra óptica tiene forma cilíndrica y está formada por tres secciones concéntricas: el núcleo, el revestimiento y la cubierta. El núcleo es la sección
más interna. Está construido por una o varias hebras o fibras muy finas de cristal o plástico. Tiene un diámetro de entre 8 ohms y 100 ohms. Cada fibra está rodeada por su propio revestimiento, que no es otro cristal o plástico con propiedades ópticas distintas al del núcleo. La separación entre el núcleo y el revestimiento actúa como un reflector perfecto, confinando el haz de luz, entre otra manera aceptaría el núcleo. La capa más exterior que envuelve a uno o varios revestimientos es la cubierta. La cubierta está hecha de plástico y otros materiales dispuestos en capas para proporcionar protección contra la humedad, la abrasión, aplastamientos y otros peligros. Hablaremos de las aplicaciones de la fibra óptica. Uno de los avances tecnológicos más significativos de la transmisión de datos ha sido el desarrollo de sistemas de comunicación en fibra óptica. No en vano, la fibra disfruta de una gran aceptación por las telecomunicaciones a larga distancia y en cada vez siendo más utilizada en aplicaciones militares. Las mejoras constantes en el diseño junto a sus ventajas inherentes, así como la reducción en costes, han contribuido decisivamente para que la fibra sea un medio atractivo en los entornos de red local. Las características diferenciales de la fibra óptica frente al cable coaxial y el par trenzado son la mayor capacidad. Esta quiere decir el ancho de banda potencial y por tanto la velocidad de transmisión en las fibras es enorme. Experimentalmente se ha demostrado que pueden conseguir velocidad de transmisión de cientos de gigabytes por segundo para decenas de kilómetros de distancia. Tienen un menor tamaño y un menor peso. Las fibras ópticas son apreciablemente más finas que el cable coaxial o que los pares trenzados embutidos, por lo menos en un orden de magnitud para capacidades de transmisión comparables. En las conducciones o tubos de vacío previstos para el cableado de edificaciones, así como las conducciones públicas subterráneas, la utilización de tamaños pequeños tiene ventajas evidentes. La reducción en tamaño lleva a su vez emparejada una reducción en peso que disminuye a su vez la necesaria. Tienen una tonación menor. La tonación es menor en fibras ópticas que en los cables coaxiales y pares trenzados. Además es constante en un gran intervalo. Aislamiento electromagnético. Los sistemas de fibra óptica no se ven afectados por los efectos de cambios de campos electromagnéticos exteriores. Estos sistemas no son vulnerables a interferencias, ruido impulsivo o diafonía. Y por la misma razón, las fibras no irradian energía, produciendo interferencias despreciables con otros equipos y ofreció un alto grado de privacidad. Además, relacionado con esto, la fibra, por su construcción, es difícil de pinchar. Mayor separación entre repetidores. Cuando menos repetidores haya, el coste será menor, obviamente, además de haber menos fuentes de error. Desde el punto de vista, las prestaciones del sistema de fibra óptica han sido mejoradas de manera constante y progresiva. Para la fibra es práctica. La fibra óptica tiene 5 grandes aplicaciones básicas importantes. La primera son las transmisiones de larga distancia, acceso a áreas rurales, bucles de abonado, redes de área local, la transmisión. Hablaremos primero de las transmisiones a larga distancia. Estos sistemas son competitivos en cuanto a coste respecto a los enlaces de microondas y están por debajo en coste en cable coaxial, que en muchos países en vías de desarrollo la fibra está desbancando al cable coaxial. Transmisiones metropolitanas. Los circuitos troncales de alcance metropolitano tienen una longitud de más de 12 kilómetros y pueden albergar 100.000 canales de voz por cada grupo troncal. Dentro de esta categoría pertenecen igualmente las rutas que enlazan las líneas de carga de larga distancia de microondas, que llegan hasta las áreas perimetrales de las ciudades, con las centrales de telefonía situadas dentro del casco urbano. Los accesos troncales a áreas rurales tienen generalmente longitudes que van desde los 40 a 160 kilómetros. La mayoría de estos sistemas tienen menos de 5.000 canales de voz. Usualmente la tecnología usada en estas aplicaciones compite con las de los microondas.
Los bucles de abonado son fibras que van directamente desde las centrales de abonado. El uso de fibra en estos servicios está empezando a desplazar a los enlaces mediante pares trenzados y coaxiales, dado a que cada vez más redes de telefonía están evolucionando hacia redes integradas capaces de gestionar no solo voz y datos, sino también imágenes y video. El uso de la fibra en este contexto está encabezado fundamentalmente por grandes clientes o empresas. No obstante, la fibra como medio de acceso a los domicilios particulares aparecen en un futuro a corto plazo. Finalmente, una aplicación importante de la fibra óptica está en las redes de área local. Recientemente se han desarrollado estándares y productos para redes de fibra óptica con capacidades que van desde los 100 megabytes por segundo hasta 1 gigabyte por segundo. Una vez permiten ciertos, incluso millas de estaciones de grandes edificios de oficinas. Las ventajas de la fibra óptica respecto al par trenzado o del cable coaxial serán cada vez más convenientes conforme a la demanda de información multimedia vaya aumentando. Estos pueden ser voz, datos, imágenes y video. Toca el turno de hablar de la transmisión inalámbrica. La transmisión inalámbrica en medios no guiados, tanto la transmisión como la recepción se lleva a cabo mediante antenas. En la transmisión, la antena irradia energía electromagnética en el medio, normalmente en el aire. Y en la recepción, la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que lo rodea. Básicamente, en las transmisiones inalámbricas hay dos tipos de configuraciones, la direccional y la omnidireccional. En la primera, la antena de transmisión emite la energía electromagnética concentrándola en un haz. Por lo tanto, en este caso, las antenas de emisión y recepción deben estar perfectamente alineadas. En caso omnidireccional, por contra, el diagrama de radiación de la antena es más disperso, emitiendo en todas direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. En general, cuanto mayor es la frecuencia de la señal transmitida, es más factible confiar en la energía de un haz direccional. Hablemos de las microondas terrestres. En la descripción física, la antena más común de las microondas terrestres es la de tipo parabólico. El tamaño típico es de un diámetro de unos 3 metros. Esta antena se fija rígidamente y en este caso el haz estrecho debe estar perfectamente enfocado hacia la antena receptora. Las antenas de microondas se sitúan a una altura apreciable sobre el nivel del suelo, para con ello conseguir mayores separaciones posibles entre ellas y para evitar posibles obstáculos de transmisión. En las aplicaciones, el uso principal de los sistemas de microondas terrestres son los servicios de telecomunicaciones de larga distancia, como alternativa al cable coaxial o a las fibras ópticas. Para una distancia dada, los microondas menores requieren un número de repetidores o amplificadores que el cable coaxial, pero por contra necesita que las antenas estén perfectamente alineadas. El uso de las microondas es frecuente en la transmisión de televisión y de voz. Otro uso cada vez más frecuente es el de los enlaces punto a punto a distancias entre edificios. Además, los microondas a corta distancia también se utilizan en las aplicaciones denominadas bypass, con lo que una determinada compañía puede establecer un enlace privada hasta que el centro de proveedor de transmisiones a larga distancia, evitando así tener que contratar el servicio de la compañía de telefonía local. Características de transmisión. El rango de microondas cubre una parte sustancial del espectro electromagnético. La banda de frecuencias está comprendida entre 2 y 40 GHz. Cuando mayor es la frecuencia utilizada, mayor es el ancho de banda potencial y por tanto mayor es la posibilidad de transmisión. En esta tabla se indican diversos valores de anchos de banda y velocidad de transmisión de datos para algunos sistemas. La banda en gigahertz, el ancho de banda en megahertz y la velocidad de transmisión en megabytes por segundo. Toca el turno de hablar de los microondas por satélite. En la descripción física, un satélite de comunicaciones es necesario una estación que retransmite microondas. Se usa como enlace entre dos o más receptores y transmisores terrestres, denominadas estaciones base. El satélite recibe la señal en una banda de frecuencia, canal ascendente. La amplifica o repite y posteriormente la transmite en otra banda de frecuencia, canal descendente. Cada uno de estos satélites gestionados se operará
a una parte de series de bandas de frecuencias llamadas canales transportadores o simplemente transportadoras. Entre las aplicaciones más importantes de los microondas por vía satélite, las comunicaciones vía satélite han sido una revolución tecnológica de igual magnitud que la desencadenada por la fibra óptica. Entre las aplicaciones más importantes para los satélites cabe destacar la difusión de televisión, la transmisión telefónica a larga distancia y las redes privadas. Hablaremos de las ondas de radio. En la descripción física, la diferencia más apreciable entre las microondas y las ondas de radio es que las últimas son omnidireccionales, mientras que las primeras tienen un diagrama de radiación mucho más direccional. Por lo tanto, las ondas de radio no necesitan antenas parabólicas, ni necesitan que dichas antenas estén instaladas sobre una plataforma rígida para estar alineadas. Las aplicaciones de las ondas de radio. Con el término radio se alude a una manera poco precisa a todas las bandas de frecuencia de 3 kHz a 300 GHz. Aquí, una manera informal, se está utilizando el término de ondas de radio para aludir a la banda VHF y aparte de la UHF, de 30 MHz a 16 Hz. Este rango cubre la radio comercial FM, así como la televisión UHF y la VHF. Este rango también se utiliza como una serie de aplicaciones de redes de datos. Hablaremos de las características de transmisión de las ondas de radio. Características de transmisión. El rango de frecuencias comprendido entre 30 MHz y 1 GHz es muy adecuado para la difusión simultánea en varios destinos, a diferencia de las ondas electromagnéticas con frecuencias menores. La ionosfera es transparente para ondas con frecuencias superiores a los 30 MHz. Así pues, la transmisión es posible. Por último, hablaremos sobre los infrarrojos. Las comunicaciones mediante infrarrojos se llevan a cabo mediante transmisores y receptores, transectores, que modulan la luz infrarroja no coherente. Los transectores deben estar alineados bien directamente o mediante la reflexión de una superficie coloreada, como puede ser el techo de una habitación. Una diferencia significativa entre la transmisión de rayos infrarrojos y los microondas es que los primeros no pueden atravesar las paredes. Por lo tanto, los problemas de seguridad y la interferencia que aparecen en las microondas no se pueden, en cierto modo, a este tipo de transmisión. Es más, no hay problemas de asignación de frecuencias, ya que en esta banda no se necesitan los permisos. Muy bien, hasta aquí sería todo. Gracias por ver este video. En el próximo video hablaremos sobre el capítulo 5 del libro llamado Codificación de datos. Gracias.